Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía, porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, a mí personalmente me encanta, y sé que a muchos de ustedes también les genera curiosidad. ¿Listos? Pues abróchense los cinturones porque nos vamos a Porto. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, una pregunta que muchos se hacen, y que, francamente, es un poco jugosa, por decirlo de alguna manera. La pregunta estrella de hoy es, ¿pueden Dem y Met dormir juntos en Oporto después de un viaje agotador? Sí, ya sé, suena un poco específico. Pero confíen en mí, hay mucho que desmenuzar aquí, mucho contexto, muchas interpretaciones posibles y sobre todo, mucha diversión. Así que si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida y les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y prepárense para la aventura. Vamos a desentrañar este misterio portuense juntos. Primero que nada, para quienes no lo sepan, Dem y Met son, por supuesto, abreviaturas de Demet y el nombre que le pongamos a Met, que podría ser Miguel, Mateo, Martín, o el que se les ocurra. La pregunta implícita ¿es aceptable, moralmente correcto, o incluso posible, que dos personas, en este caso dos hombres, aunque podríamos cambiar los pronombres, la esencia es la misma, compartan una habitación de hotel en Oporto, Portugal, después de un viaje cansado? La respuesta directa sin rodeos es por supuesto que sí. Absolutamente. No hay ninguna ley, ninguna norma social, ni ninguna razón lógica para que esto no sea posible. Dormir juntos en una habitación de hotel no implica, por defecto, ninguna actividad ilícita, ni nada que vaya en contra de la moral o las buenas costumbres. Es simplemente dormir. Después de un viaje agotador, además, es incluso lo más sensato. Compartir gastos, descansar en la misma habitación y coordinar el horario de check-out. Todos son ventajas. Ahora bien, ¿por qué surge la pregunta? ¿Por qué nos la hacemos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La pregunta, en realidad, no es sobre el acto de dormir. Es sobre el contexto, sobre las expectativas sociales, sobre los prejuicios. El viaje agotador es clave aquí. Implica cansancio, vulnerabilidad, una situación donde las barreras sociales pueden parecer más débiles. Un viaje agotador puede implicar una experiencia intensa, un intercambio de emociones, y la cercanía que eso genera entre dos personas. Y por supuesto el hecho de que sean dos hombres, ya sabemos que para algunas personas, esto puede encender ciertas alarmas, basadas en estereotipos y prejuicios muy arraigados. La homofobia, lamentablemente, sigue presente en nuestra sociedad. Aunque hemos avanzado mucho, todavía hay quienes asumen, automáticamente, que dos hombres que comparten una habitación de hotel están, necesariamente, involucrados románticamente o sexualmente. Asumen que hay una intencionalidad que en muchos casos, simplemente no existe. Y eso, queridos amigos, es un problema. Es importante entender que la orientación sexual de las personas es algo personal y privado. El hecho de que Dem y Met sean hombres, o que compartan una habitación, no nos da derecho a asumir nada sobre su intimidad, ni sobre sus sentimientos. La única información que tenemos están en Oporto y han tenido un viaje agotador. Y con eso, la pregunta sobre si pueden dormir juntos es completamente absurda. Lo que sí podemos preguntarnos es ¿por qué nos cuestionamos eso? La ciudad de Oporto, por cierto, es una de las ciudades más hermosas de Europa, y un destino turístico muy popular. Su encanto reside en sus calles empedradas, sus edificios coloridos, el río Duero, el vino de Oporto. Un viaje a Oporto es una experiencia que invita a la relajación, a la contemplación, y a disfrutar de la compañía. Y en ese contexto compartir una habitación, sea con quien sea, solo tiene sentido, especialmente después de un día de turismo y exploración. Imaginen la situación, Dem y Met, después de un largo día recorriendo las bodegas de vino, subiendo y bajando las cuestas de la Ribeira, cruzando el puente Dom Luís y saboreando las delicias locales, regresan al hotel completamente agotados. Lo último que quieren es tener que buscar un segundo hotel, un segundo taxi y separarse. Quieren descansar, recargar energías y continuar su aventura al día siguiente. Compartir habitación, en este caso, es lo más práctico y lógico. Quizás incluso se turnan para ducharse, comparten sus experiencias del día, y se preparan para disfrutar de un merecido sueño reparador. Y punto. Pero para algunos esa simple imagen puede ser objeto de especulaciones, de chismorreos, de juicios de valor. Y es ahí donde reside el problema.
Es importante reflexionar sobre nuestros propios prejuicios. ¿Por qué nos sentimos incómodos ante esta situación? ¿Qué es lo que nos genera desconfianza? ¿Por qué asumimos sin ninguna base que algo está pasando? La respuesta suele estar en la educación que hemos recibido, en los estereotipos que nos han inculcado, en los miedos y las inseguridades que llevamos dentro. Y la solución es la educación, la información, la empatía y el respeto. Debemos aprender a cuestionar nuestros propios prejuicios, a ser más tolerantes, a aceptar la diversidad, y a dejar que cada uno viva su vida como le plazca, sin que nos sintamos con el derecho de juzgar. Volviendo a Dem y Met, podrían ser amigos de toda la vida, compañeros de trabajo, primos, o incluso una pareja. No importa. Lo importante es que se sientan cómodos, que respeten sus espacios, y que disfruten de su viaje. La intimidad, la conexión emocional y las relaciones interpersonales son algo personal, y no es de nuestra incumbencia. Ahora hablemos un poco sobre el hotel en Oporto. ¿Cómo debe ser la habitación ideal para Dem y Met después de un viaje agotador? Lo ideal es que sea una habitación cómoda, con camas separadas, a menos que deseen compartir una cama doble, por supuesto. Una buena ducha a agua caliente, toallas suaves, y productos de baño de calidad son imprescindibles. Un buen aislamiento acústico para garantizar un descanso reparador y una temperatura adecuada son también importantes. Y por supuesto una buena conexión a Internet para poder compartir sus fotos, vídeos y experiencias en las redes sociales. Además, un buen desayuno al día siguiente es fundamental para recargar energías y afrontar un nuevo día de aventuras. En Oporto hay una gran variedad de opciones, desde los clásicos pasteles de nata y el café expreso, hasta los desayunos más completos, con huevos, bacon, zumos naturales y frutas frescas. Una verdadera delicia. Y por supuesto, la ubicación del hotel es importante. Oporto es una ciudad que se puede recorrer a pie, pero tener un hotel céntrico, cerca de las principales atracciones turísticas, y con acceso a transporte público, es una ventaja. Así Dem y Met pueden aprovechar al máximo su tiempo, y disfrutar de todo lo que Oporto tiene para ofrecer. En definitiva, la pregunta, ¿pueden Dem y Met dormir juntos en Oporto después de un viaje agotador?, no es realmente una pregunta. Es una excusa para reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad. La respuesta es rotundamente sí. Pueden y probablemente lo harán. Y eso no debería ser motivo de sorpresa, ni de especulación, ni de juicio alguno. Pero amigos, la aventura no termina aquí. Tenemos mucho más que explorar. La pregunta inicial, aunque sencilla en apariencia, nos abre un universo de posibilidades. Vamos a profundizar en el contexto, en las implicaciones sociales, y en las diferentes perspectivas que podemos adoptar ante esta situación. Prepárense para un viaje aún más apasionante. *** profundizando en el contexto, el viaje, la fatiga y la compañía ***. Como ya mencionamos, el viaje agotador es un elemento crucial en esta ecuación. No es lo mismo compartir una habitación después de un día normal de trabajo, que después de un día deambulando por una ciudad desconocida, con maletas a cuestas y bajo el sol abrasador. El viaje por definición implica movimiento, cambio, y una serie de experiencias que pueden ser tanto emocionantes como extenuantes. La fatiga física y mental es un factor determinante. Un cuerpo cansado necesita descanso, y una mente agotada necesita tranquilidad. En este contexto, compartir habitación se convierte en una cuestión de practicidad. Se trata de optimizar recursos, de facilitar la logística, y de priorizar el bienestar. La compañía, por otro lado, es un componente esencial de cualquier viaje. Ya sea con amigos, familiares, pareja o incluso en solitario, la experiencia de viajar se enriquece con la posibilidad de compartir vivencias, de intercambiar impresiones, y de crear recuerdos. Dem y Met, en este escenario, se encuentran en una situación donde la compañía puede ser un gran apoyo. Pueden apoyarse mutuamente, compartir sus emociones, y disfrutar de la experiencia de manera conjunta. Pero, ¿qué pasa si esta compañía es por alguna razón cuestionada? ¿Qué pasa si la sociedad, a través de sus prejuicios, intenta imponer barreras y limitaciones? Ahí es donde la verdadera reflexión comienza. *** desmontando los prejuicios, la homofobia y la presunción ***. La homofobia, como ya señalamos, es el elefante en la habitación.
Es el fantasma que acecha, la sombra que se proyecta sobre la situación. Y es importante enfrentarla de frente sin rodeos. La homofobia es el miedo irracional, el odio y la discriminación hacia las personas homosexuales. Se manifiesta en diversas formas, desde comentarios sutiles hasta actos de violencia. Y uno de sus síntomas más comunes es la presunción, la tendencia a asumir que dos hombres que comparten una habitación de hotel, o que simplemente pasan tiempo juntos, están, necesariamente, involucrados románticamente o sexualmente. Esta presunción, además de ser infundada, es perjudicial. Reduce a las personas a estereotipos, niega su individualidad, y las somete a juicios de valor injustos. ¿Por qué no pueden Dem y Met ser simplemente amigos? ¿Por qué no pueden ser compañeros de viaje que se apoyan mutuamente? ¿Por qué la sociedad se siente con el derecho de exigir una explicación sobre su relación? La respuesta, lamentablemente, es que la homofobia, y otros tipos de prejuicios, están profundamente arraigados en nuestra cultura. Se transmiten de generación en generación, a través de la educación, los medios de comunicación, y las interacciones sociales. Y para erradicarlos, es necesario un esfuerzo consciente y continuo. *** El rol de la educación y la información ***. La educación es la clave para combatir los prejuicios. Es fundamental educar a los niños desde una edad temprana sobre la diversidad sexual, sobre el respeto a la diferencia, y sobre la importancia de la tolerancia. Es crucial enseñarles a cuestionar los estereotipos, a no juzgar a los demás por su orientación sexual, y a aceptar que cada persona es libre de amar a quien quiera. La información también juega un papel fundamental. Es importante informarse sobre la homofobia, sobre las diferentes orientaciones sexuales, y sobre las historias de vida de las personas LGBTQ. Cuanta más información tengamos, menos espacio habrá para la ignorancia y el prejuicio. Los medios de comunicación, por su parte, tienen una gran responsabilidad. Deben representar a la comunidad LGBTQI de manera inclusiva y respetuosa, y deben combatir los estereotipos y los discursos de odio. Deben ser una herramienta para educar, informar y sensibilizar a la sociedad. *** La importancia de la empatía y el respeto ***. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos y sus experiencias. Es fundamental para combatir los prejuicios, ya que nos permite ver el mundo desde la perspectiva de los demás. El respeto, por otro lado, es la base de cualquier relación humana. Es reconocer la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de su orientación sexual, su género, su raza o cualquier otra característica. El respeto implica escuchar, comprender y aceptar a los demás, sin juzgarlos ni discriminarles. En el caso de Dem y Met, la empatía y el respeto son fundamentales. Debemos ponernos en su lugar, imaginar su viaje, su cansancio, sus emociones. Debemos respetar su privacidad, su intimidad y sus decisiones. No tenemos derecho a juzgarlos ni a cuestionar su relación. *** Oporto, la ciudad que acepta y celebra la diversidad ***. Oporto, por suerte, es una ciudad que se caracteriza por su apertura y su tolerancia. Es una ciudad que acoge a personas de todas las orientaciones sexuales, de todas las culturas, y de todos los rincones del mundo. Es una ciudad que celebra la diversidad y que promueve la inclusión. Oporto es una ciudad segura y acogedora, donde Dem y Met, y cualquier otra persona, pueden sentirse libres de ser quienes son, sin miedo a ser juzgados ni discriminados. Es una ciudad que ofrece una gran variedad de opciones de ocio, de cultura y de entretenimiento, para que cada uno pueda disfrutar de su tiempo libre de la manera que más le guste. ***. ¿Cómo sería la habitación perfecta en Oporto? Más detalles, ***. Ya mencionamos algunos aspectos básicos de la habitación ideal, pero ahora, vamos a sumergirnos en los detalles para hacerla aún más apetecible. ***. La ubicación ***. Ya lo dije antes, pero lo repito, la ubicación es clave. El centro de Oporto es ideal, cerca de la Ribeira, de la Torre de los Clérigos, de la Libraria Leyo. Imprescindible. Pero si buscan algo más tranquilo, hay zonas con encanto a pocos minutos del centro con fácil acceso a transporte público. ***. Las camas *** individuales, por favor. O si prefieren, una cama king size para mayor comodidad. Lo importante es que ambos tengan su espacio y puedan descansar bien. Que las sábanas sean de algodón de alta calidad, suaves y frescas.
El baño amplio, con una ducha de efecto lluvia, agua caliente a presión, y productos de baño de alta gama, gel, champú, acondicionador, crema hidratante. Toallas grandes y mullidas, albornoz y zapatillas de cortesía. Un espejo con buena iluminación y secador de pelo potente. La iluminación varias opciones, luz tenue para relajarse, luz brillante para leer, y luces de ambiente para crear una atmósfera agradable. Interruptores fáciles de encontrar y de usar. La tecnología Wi-Fi rápido y estable, televisión de pantalla plana con canales internacionales, y puertos USB para cargar dispositivos. Imprescindible para mantener el contacto con el mundo y compartir sus fotos de Oporto. El clima aire acondicionado y calefacción regulables, para adaptarse a las necesidades de cada uno y garantizar una temperatura agradable en cualquier época del año. El silencio aislamiento acústico de primera, para evitar ruidos molestos y garantizar un sueño reparador. Tapones para los oídos de cortesía por si acaso. Los detalles una cafetera Nespresso con cápsulas variadas, una tetera con diferentes tipos de té, una botella de agua de cortesía y, si es posible, una pequeña nevera con snacks y bebidas. Flores frescas, una cesta de fruta y por supuesto, un mapa de Oporto y guías turísticas. Más allá de la habitación, el desayuno, la exploración y la diversión Después de un buen descanso, toca recargar energías con un desayuno completo y delicioso. En Oporto hay opciones para todos los gustos. Pastel de nata y café el clásico por excelencia. Un pastel de nata recién horneado con su cremosa crema y su hojaldre crujiente, acompañado de un café expreso, es el comienzo perfecto para cualquier día. Desayunos típicos portugueses tostadas con mantequilla y mermelada, bolos, panes dulces, variados, zumo de naranja natural y café con leche. Desayunos continental huevos revueltos o fritos, bacon crujiente, salchichas, frijoles, tostadas, bollería, zumos y café. Desayunos saludables fruta fresca, yogur con granola y miel, zumos detox y batidos de frutas. Con el estómago lleno, a explorar Oporto. Aquí algunas sugerencias. El centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus calles empedradas, sus edificios coloridos y sus monumentos históricos. La Ribeira el corazón de Oporto, con sus casas de colores, sus restaurantes y sus terrazas. Un lugar perfecto para pasear, comer, beber y disfrutar del ambiente. El puente Dom Luís y un icono de la ciudad, con unas vistas impresionantes del río Duero y de las bodegas de Vila Nova de Gaia. Las bodegas de vino de Oporto una visita obligada para degustar el famoso vino de Oporto. Hay muchas bodegas para elegir, con tours guiados y catas. La Torre de los Clérigos una torre barroca que ofrece unas vistas panorámicas de la ciudad. La Libraria Leyo una de las librerías más bonitas del mundo, conocida por su escalera icónica. El mercado do Bolao un mercado tradicional donde se pueden comprar productos frescos, como pescado, carne, frutas y verduras. Las playas si el tiempo lo permite, las playas de Vila Nova de Gaia, a pocos minutos del centro, son una excelente opción para relajarse y disfrutar del sol. Después de un día de turismo, ¿qué mejor que relajarse y disfrutar de la compañía? Pueden cenar en un restaurante con encanto, tomar unas copas en un bar con vistas al río, o simplemente descansar en su habitación, compartiendo sus experiencias y planeando el día siguiente. Conclusión. Un llamado a la reflexión y a la acción En definitiva, la pregunta ¿pueden Dem y Met dormir juntos en Oporto después de un viaje agotador? No es, ni mucho menos, una pregunta ingenua o trivial. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, sobre la importancia del respeto, la tolerancia y la aceptación de la diversidad. La respuesta es rotunda y definitivamente sí. Pueden y probablemente lo harán.
Y eso no debería ser motivo de sorpresa, ni de especulación, ni de juicio alguno. Lo que realmente importa es que se sientan cómodos, que se respeten mutuamente y que disfruten de su viaje. Pero, más allá de la respuesta directa, el verdadero valor de esta pregunta reside en el debate que genera. En la oportunidad que nos brinda para cuestionar nuestros propios prejuicios, para educarnos, para empatizar y para promover un mundo más justo y equitativo. Les invito a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Alguna vez se han sentido juzgados o discriminados por su orientación sexual, por su género, por su raza o por cualquier otra característica? ¿Qué han hecho para combatir los prejuicios y promover la inclusión? Recuerden que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Podemos educarnos, informarnos, ser empáticos y respetuosos. Podemos defender los derechos de las personas LGBTQI, denunciar la homofobia y promover la diversidad. Podemos, en definitiva, construir un mundo más tolerante, más respetuoso y más feliz. Así que, amigos, espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya dado algo en qué pensar. Si les gustó, no olviden darle al like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus historias. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, vivan y dejen vivir. Hasta la próxima aventura.